Hola, ¿qué tal? Buena tarde a tothom, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué Vamos a tal? empezar. No sé, aquí hay gente hablando. Hola, hola, hola. Hola, hola. Les Vamos a hacer cuento, una tertulia. sí, no sé si están enterados, pues yo sé que del espacio de bodegón y esto, pero lo que hay hoy es una tertulia de filosofía y psicoanálisis, no es tan terrible como suena. Vamos a analizar si el fútbol es realmente un juego, un deporte o más bien es una religión y qué tiene que ver con la política de cara a lo que sucedió España-Argentina, ¿no? No, yo diría el Entonces, mundial en general, pero bueno. y España-Argentina y lo que muchos reaccionamos un poco mal también, ¿no? Pero bueno, ¿quiénes son los primeros los que vienen por primera vez? Unos que no sabían que iban a estar aquí y están. Y los que vienen por primera vez voluntariamente. Muy bien, Ya, bienvenida. Sofía, vale. Pero el Bueno, resto. entonces nos tenemos que presentar, es importante. Bueno, hay poca, lo haremos breve igual, porque yo creo que ya hay ganas de meternos en temas de debate. Después abrimos debate y hablamos todos, ¿eh? Eso también es importante. O sea que hablamos media hora, 40 minutos y después abrimos para todo el mundo. Somos Paula Fernández, filósofa, doctoranda en educación. Yo soy Flor Franco, psicóloga, psicoanalista. Y vamos Y para adelante. pa'lante, y pa'lante. Y para adelante. No me sé arengas ¿Qué ha pasado con argentinas. este mundial? Yo me desconecté, o sea, yo realmente reconozco que me desconecté las últimas semanas, dije basta, yo no quiero ver más nada, todo el mundo está loco, Johnny, la gente está muy loca, como decía esa Sí, sí, sí. canción, cada vez se me viene más esa frase de la canción y digo, wow, cuánta verdad había en una canción que dábamos como tonta. Pero ¿qué está pasando, no? O sea, de ahí salió como interesante la cuestión de plantearlo y llevarlo a otro plano de debate más filosófico y también psicológico, psicoanalítico, el hecho de qué se proyecta ahí, ¿no? ¿Qué representa hoy el fútbol en el siglo XXI y también se podría pensar históricamente? Y el mundial, ¿eh? Porque también es verdad el fútbol en contexto del mundial. Tratamos de aprovechar temas que estén en el debate popular, si se quiere, ¿no? A ver, yo creo que voy a empezar directamente con el problema más heavy que hubo, que es un dilema, un problema geopolítico, ¿no? O sea, no nos hagamos los tontos que el fútbol finalmente es la representatividad de una nación porque hemos puesto en ese deporte prácticamente lo que somos, no entiendo cómo, aun cuando no seamos futboleros, empieza el mundial y todos nos ponemos la camiseta y nos devanamos la raíz, aparte nos arrancamos las vestiduras por algo que realmente no nos importa, o sea, realmente unos jugadores de fútbol no tienen ningún tipo de relación contigo, aunque ahorita quiero hablar un poquitico de esta cuestión de la representatividad y la meritocracia que lleva al jugador, que uno ve que sale de abajo, entonces te sientes identificado, pero bueno, eso es otro lugar. Pero entonces empieza el mundial y todos aquellos que no nos importa un comino el fútbol empieza a importarnos. Y no solamente empieza a importarnos por el juego en cuanto tal, nos empieza a importar porque de alguna manera es la representación de nuestro país, es lo que somos, nuestra identidad, nuestra nación. Entonces, cuando se ve inmiscuido temas de nacionalismo, por muy fuerte que suene el término, no lo relacionemos con el austriaco del bigote todavía, pero cuando nos metemos con cuestiones de nacionalidad, pues la vaina se pone un poquitico más agreste, ¿no? Entonces, si critican una selección, finalmente la gente siente que está criticando al sujeto en tanto individuo. Voy a empezar por algo que me ha sucedido estos días. Cuando finalizó el mundial, que reitero, me chupa mis dos ovarios, pero finalizó el mundial, ganó España sobre Argentina y yo dije, bueno, me cae un poquito mejor el equipo español porque Yamal sacó una bandera de Palestina y Messi, pues le dio la manito a Donald Trump en su despacho, ¿no? Esa fue mi primera reacción, perdón. Fue mi primera reacción. Fue, bueno, prefiero estar de cara a un equipo donde al menos un jugador levanta la bandera palestina que otro donde muchos de sus hinchas cargan una bandera israelí. Y eso lo hice público y me cayó un hate y luego eché para atrás y dije, bueno, ¿qué pasó? Claro, el equipo argentino no solamente representa un equipo, representa Argentina y eso cae sobre los argentinos de a pie. Entonces se empezó a promover que todos los argentinos, bueno, entonces empezó el discurso de es que Argentina es racista porque no tiene ningún jugador afro, pues bueno, todos los países que sí lo tienen es precisamente por el colonialismo, pero bueno, es sionista, bueno, pues Milei sí tuvo relaciones con Netanyahu, pero no necesariamente es que los individuos sean sionistas. Y claro, caer en los reduccionismos de un paralelismo entre una imagen de Yamal levantando la bandera de Palestina y un Messi dándole un besito ahí a una pared y dándole la mano a Donald Trump, pues es bastante complejo. Y me di cuenta después, pero yo creo que la reacción inicial fue esa. Y antes de meterme en temas de filo y antes de acabar este pedacito de intervención, a mí lo que se me hace interesante es la respuesta que ha tenido a nivel global la relación
como se mete en la mitad tanto Israel como FIFA como Donald Trump. De alguna forma, Netanyahu dijo, yo voy por el equipo de Argentina y todo el mundo que no fuese argentino volteó a ver a España y dijo, soy español. O sea, yo veía a catalanes anti-España, a vascos anti-España, yéndole a España, solamente porque Netanyahu se puso una camiseta argentina. No tanto por un odio a Argentina, es por un odio a lo que representa en este momento lo que está haciendo Israel. Entonces, a mí lo que se me hizo muy potente es que algo que parece arbitrario y que solamente mueve dinero y que sí, que es otro tema que hay que hablar de la FIFA, pues de alguna manera lo que está mostrando es que los ciudadanos de a pie estamos hartos y estamos muy molestos y queremos hacer algo y de alguna forma no queremos estar con nadie que esté de alguna manera a favor, de acuerdo o algo que tenga que ver con políticas sionistas. Bueno, yo creo que ahí estamos mezclando muchas cosas, Y en mi sí, opinión. y sí. Creo que yo empezaría por el tema, por lo primero que decías de la identidad, ¿no? O sea, cuando dices que el Mundial se presta como un, bueno, un escenario, un momento para sacar lo que somos. ¿Eso somos? Me pregunto, ¿no? O sea, ya que entonces hay que complejizar la cuestión del ser. Uno es su identidad nacional, uno puede definirse por el ser argentino, el ser colombiano, el ser español, bueno, o el ser mujer o el ser hombre, ¿no? O sea, yo creo que aquí hay una cuestión que me parece a mí la más interesante, que es la cuestión de la identidad y del ser, que el Mundial un poco saca a flote, ¿no? Bueno, la cuestión del fútbol en general. Después, obviamente, está el terreno político. El terreno político es algo bastante antiguo. El fútbol fue desde, se llamaba de otra manera y tenía otras reglas, ¿no? Pero en la antigua Grecia, cuando se jugaban los Juegos Olímpicos, el fútbol era una cuestión política, en la cual los bueno, representantes de ciertos partidos, ¿no? Que ya tenían sus camisetas, sus colores, por decirlo así, jugaban en contra de otros, o sea, había rivalidad, apostaban un cierto dinero para adquirir reconocimiento público, digamos, es decir, que ya había una connotación. Después los romanos van a hacer del fútbol y de otros deportes, bueno, como los gladiadores y otro tipo de espectáculos que, por cierto, se jugaban en el circo mayor. También algo de uso político, para recaudar dinero, para demostrar el poder y la importancia que tenían sus ciudades, para, bueno, mostrarse un poco en ese momento no al mundo, pero sí al país o a lo que había ahí alrededor, ¿no? A otras naciones, a otros territorios, por decirlo así. No era algo, era algo masivo, los romanos lo llegan a hacer masivo, son espectáculos que llegan a reunir 150.000 personas, es decir, que no eran dos pelagatos, pero no era un fenómeno global, porque evidentemente el fenómeno global lo tenemos desde el siglo XX, o sea, es algo bastante reciente, ¿no? Que creo que también tiene que ver con la cuestión de la identidad. Entonces, la cuestión del fútbol o del deporte en relación a lo político, sí, es cierto que hay una connotación. Evidentemente es un juego, yo he sido deportista y amo el deporte, jugarlo, o sea, me parece que todo tipo de juego es necesario para el psiquismo y para la psicología humana, y ojalá las guerras se disputaran a través de partidos de fútbol o de partidos de baloncesto o de cualquier tipo de juego, es decir, donde lo lúdico ocupara un lugar más importante. Pero, bueno, es cierto que hoy en día se pone, yo creo que mucho en cuestión los discursos del odio. Hay mucho odio. Y ya todo se relaciona y ya se empaqueta y siempre tiene que haber dos bandos donde ya estamos hablando incluso de los que se posicionan a favor de, bueno, de Palestina o de Israel, cuando sí, está bien, son temas geopolíticos que interesan, pero creo que hay cuestiones que yo estoy escuchando que me parecen de delirio, o sea, literalmente de delirio, como, y esto digo en contra de mi propio país en este momento, que es cierto que, bueno, que a la final nos ganaron porque lo jugaron mejor, pero ahora hay toda una teoría conspiranoica que dice que en realidad, justamente por el tema Argentina-Israel o por haber sacado la bandera de Malvinas, las Malvinas son argentinas, en el partido contra Inglaterra, nos obligaron a perder. Y lo digo con el dolor del mundo porque, bueno, la verdad es que el fútbol, yo no soy apasionada en ese aspecto del fútbol ni fanática, pero me dolió un poquito que perdieran, era como que triste, me hubiese gustado ver a mi abuelo contento, a mis primos, yo qué sé, pero de ahí a decir que hemos perdido porque nos obligaron a perder, porque habíamos sacado una bandera, yo creo que ya estamos yendo a un lugar muy imaginario, o sea, un terreno donde realmente ya hemos perdido un poco la coherencia, en mi opinión, porque lo veo difícil. Igual que también cuando habíamos comprado el árbitro en el partido anterior, habíamos comprado el árbitro contra el partido contra Inglaterra. A ver, es Argentina, o sea, hay muchos países que, si éramos el único país latinoamericano en una semifinal del mundo, otros podrían haber comprado el árbitro seguramente con mucha más facilidad que nosotros, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión política está, evidentemente, pero creo que hay algo que va más allá. ¿Qué está pasando con esta cuestión de la identidad que se viene a reivindicar y tenemos que decir, ahora yo soy más argentino que nunca o yo soy más español?
¿qué está pasando ahí? ¿Por qué hay que reafirmar tanto esta cuestión, no? O sea, yo personalmente, y a ver qué dicen también en el debate, yo cada vez me alejo más de eso. A mí no me define mi nacionalidad, a mí no me define mi género, a mí no me define mi profesión. Es decir, yo soy, sí, soy psicóloga, soy mujer, soy esto, pero eso, mi ser trasciende a todo eso. Es decir, no se puede reducir a solamente esas cuestiones. Entonces, bueno, ¿qué está pasando ahí? Me pregunto psicológicamente, ¿qué está pasando con esta cuestión de esa tendencia a reconfirmar una identidad, bueno, que es compleja y justamente también a generar esa división de partidos, de o eres de un bando o eres del otro, y hay una enemistad, donde ya no es rivalidad dentro de un ámbito lúdico, sino enemistad, que es muy diferente a rivalidad. Es decir, la rivalidad está bien, es sana, tiene que haberla, pero ya cuando hay enemistad, ya cuando hay este odio desmesurado, bueno, violencia, ¿no? Cuando ya se tiende a ese lugar, creo que, bueno, algo está pasando de trasfondo, ¿no? No, ya evidentemente. Yo creo que, bueno, hay varios conceptos que hay que poner sobre la mesa, ¿no? Yo creo que identidad y deseo están sumamente relacionadas y voy a desarrollar esta idea. Hay un filósofo que me gusta mucho que se llama Jean-Paul Sartre, que tiene un textaco que se llama El ser y la nada, que justo sus últimas páginas se la dedica a criticar a Freud, de hecho, y a plantear un psicoanálisis existencialista, y después de eso plantea, pero bueno, eso no es el tema, pero después de eso plantea la relación entre ser, tener y poseer. En líneas generales, para no volverme muy pesada, Sartre lo que dice es que ser y tener es lo mismo en la concepción del ser mismo en tanto él. Es decir, en cuanto uno se concibe a sí mismo, la relación entre tener y ser es exactamente la misma. Cuando yo digo yo soy Paola, de alguna manera yo estoy diciendo yo tengo ese nombre que encarna algo de mi identidad y del orden de lo que soy. Cuando yo digo yo soy colombiana, de alguna manera estoy diciendo tengo algo de relación a una nación que da algo del orden de la identidad. Cuando yo digo yo tengo, de hecho, voy a poner un ejemplo que lo hace un poco más gráfico. En Colombia yo era profe de instituto y en 11 nos ponían, en 11 que sería como el segundo de bachillerato, el último año de bachillerato, nos ponían a los de filosofía, porque pues ajá, o en ética y valores y esas cosas, a poner a los estudiantes a pensar en su futuro y hacer un mapa del éxito. Entonces, que cómo te ves en un año, en 5 años, en 10 años, ¿no? Yo les preguntaba qué quieren ser y todo el tiempo me respondían que querían tener. Querían tener un título, querían tener una casa, querían tener un carro, querían tener dinero, querían tener cosas. De alguna forma, nuestra relación con el tener y en ese orden de ideas con el hacer, porque todo lo que hacemos es para obtener, y en ese orden de ideas con lo que poseemos, está directamente relacionado con nuestra identidad. Todo lo que tenemos puesto en este momento, toda la forma en la que nos estamos disponiendo, la forma de nuestras gafas, el corte de nuestro pelo, el vestido que nos pusimos, las uñas que nos pintamos, están diciendo cosas, están comunicando cosas de nuestra identidad. Y son cosas que no vinieron con el Sartre le llama en sí a como el ser puro, llamémosle así, esa cosa que, con la que nacimos, ese en sí se va diluyendo con, va a decir Sartre, el para sí, que es la situación de ser proyecto, ¿no? Proyectarnos a nosotros mismos más allá de lo que hemos sido. Esto, de hecho, Sartre cita a Lacan y dice, nosotros nos han nombrado desde antes de nacer, nos han deseado, nos han dicho qué queremos, qué somos antes de nacer, pero en el momento en que nacemos, a partir de ahí, todo lo que empezamos a hacer es para tener y poseer lo que le va a dar nuestra identidad. Eso le va a llamar el en sí para sí, en fin, me fui. La cuestión es que la identidad en ese orden de ideas, cuando la tratamos de distinguir del ser, o yo soy algo más que ser mujer, no, eres mujer, eres psicóloga, bueno, ser eres mujer, argentina. ¿y para quién? No, ¿Y según qué código normativo? O sea, a lo que voy es que todo eso es lo que eres, es decir, no se puede desprender la identidad porque entonces, ¿qué eres? O sea, el ser es un problema filosófico que viene desde Tales, se consolidó más con Parménides, Heidegger, o sea, viene el data de la historia de la filosofía de vieja data. El ser, por definición, es lo que hace que cada cosa sea lo que es. Pero, el ser sí, pero la es aquello que le da identidad a la, es lo la que le da identidad es el un ser a la concepto cosa. bastante complejo también. Identidad no es lo que somos, es decir, identidad viene de idéntico, viene de identificarse a. Es decir, uno construye su identidad en base a un proceso de identificaciones con otros, en los cuales uno va a ir adquiriendo rasgos que va, de alguna manera, copiando, se puede decir, o introyectando de otras personas, ¿no? En un recorrido analítico, en una terapia, lo vemos siempre, y esto está, bueno, los que saben de psicoanálisis lo sabrán, lo primero que sucede en una primera etapa de un análisis son justamente la caída de las identificaciones. No todas, por supuesto, sino la identidad que uno ha creído que mantenía hasta ese momento caería y uno no sabría quién es, ¿no? No cae todo, pero uno se da cuenta de que gran parte de eso que cree que es, no es.
sino que es algo que ha introyectado simplemente para, bueno, a partir del proceso de identificación, en el proceso de crecimiento, uno ha ido, mira, yo grito cuando veo el partido porque mi padre gritaba y porque mi abuelo gritaba. Pero no es que yo sea así, es que yo lo aprendí, lo tengo demasiado. Entonces uno en un análisis, por seguir con este ejemplo, podría llegar al punto de decir, pues mira, yo no quiero ser como mi padre, como mi abuelo, no quiero sufrir tanto por un partido, no quiero morir infartada como el Tano Pazman, no sé si lo han visto, pero no quiero ser el Tano Pazman. La puta que la parió, la puta que Prefiero la parió. ver el partido pero sufrirlo menos, ¿no? Y uno se da cuenta que ese rasgo que creyó que era algo propio y que estaba ligado a su ser, más bien era algo aprendido o más bien era algo replicado de un modelo familiar. Y como ese ejemplo pueden haber mil. Pero eso no es antagónico a esta definición que de hecho estoy muy de acuerdo con la definición sartreana de ser. Sartre hace una relación entre ser en sí, ser para los otros, como un constructo en conjunto de la constitución de la conciencia. Es decir, esto, o sea, identificar que yo gritaba porque mi abuelo gritaba, pero realmente no es porque a mí me agrade gritar, hace parte de la misma constitución del ser hasta en el momento en cuando se identificaba con eso. Es decir, todo eso. Por eso la definición de Sartre de ser humano es soy esta cosa que estoy siendo cada vez que yo soy yo. Es decir, yo estoy siendo. Porque cuando pensamos en el ser como una cosa cerrada, pues no es nada, o sea, el ser, de hecho, Sartre dice que esencialmente no es nada, porque cada vez que decimos yo soy, dejamos de ser, o sea, porque estamos proyectados a lo futuro, somos ese constructo. Entonces, a lo que voy es, identidad y ser son conceptos bastante grandes, empezamos por conceptos tochos en filosofía y psicoanálisis, pero el ser es este constructo que tiene todo lo que sería la situación, tu sitio, el prójimo, tus contextos, hasta llamémoslo en términos marxistas, tu dinámica como material e histórica, tu propia muerte, tu pasado, todo eso configura tú, en ese orden de ideas, tu ser mujer, ser psicóloga, ser argentina, ser española, todo eso en conjunto genera lo que es tu identidad, porque el ser es lo que se está haciendo. Pero ¿y cómo diferenciamos ahí? Que entiendo, que hay una ligazón, o sea, hay algo que sí en lo que tiene que ver el ser o la máscara con el rostro, por decirlo así, ¿no? En el sentido de, para mí las identificaciones o esta identidad también, bueno, es como la personalidad, una máscara, ¿no? Personalidad viene de persona viene de máscara, un disfraz que nos ponemos para decir yo soy esto. Ahora, mucho de eso que uno dice ser o cree ser, mejor dicho, con el tiempo va cambiando. Ahora, hay algo que no. Y ahí es donde me interesa filosóficamente y psicoanalíticamente pensarlo también, decir, ¿qué es el ser entonces? Porque sí, el ser es siempre en devenir, estoy de acuerdo, vamos cambiando, nos vamos transformando con las experiencias, con lo que nos pasa, pero hay algo que no cambia, porque si no, ¿cómo sabríamos que somos los mismos que cuando teníamos 3 años? ¿No? Es decir, hay algo ahí que no cambia. Yo ahí también veo algo del ser, o creo que hay algo del ser. Cuando todas esas vestiduras, cuando uno se saca esos disfraces, como el del Zaratustra, cuando Nietzsche plantea las 3 transformaciones del espíritu, que dice que el camello, que lleva sobre sí todas las cargas que le han puesto encima, luego se transforma en león y lucha entre lo que quiere ser y lo que le han dicho que es, ese sería un buen ejemplo de ese primer proceso de una terapia en la que caen las identificaciones. Uno dice, vale, esto que me han cargado a mí, yo era la chica sensible, la que siempre lloraba, la débil de la familia. Pues mira, y de repente me doy cuenta que no era tan débil, ¿no? Eso cae y uno puede permitirse ser de otra manera o darse cuenta que puede ser de otra manera. Eso para mí también tiene que ver con el ser, mucho más que comer empanadas o comer dulce de leche o tomar Pero mate. me encanta que hayas escogido este ejemplo porque justamente en las transformaciones del espíritu de Nietzsche, el león no es la última etapa, es el niño. Pero O sea, por eso decía, lo que siempre estuvo ahí, a los 3 años, por eso puse ese ejemplo. pero él no dice niño como niño, o sea, el niño es niño en tanto puede crear y jugar, justamente, que podemos volver al juego. Pero el niño es un papel en blanco, en el niño todavía hay algo muy virgen, muy puro, en el sentido de que no se han depositado todavía, no ha pasado por la socialización. El niño pequeño, estamos hablando, pero el niño pasa por las transformaciones, es decir, el niño, a ver, en esta analogía, aquí estamos entrando como estamos, vamos a entrar en contexto. Nietzsche escribió un texto llamado El Zaratustra. Así habló Zaratustra, lo escribió cuando estaba más loco, porque había pillado una sífilis galopante después de haber ido muchas veces a casas de prostitución. Y estaba un poco, sus metáforas estaban un poquito salidas, ¿no? Y una de las metáforas más interesantes es el capítulo que se llama Las 3 transformaciones del espíritu. Él lo que dice es que el espíritu
pasa por 3 caminos. El camello, que es el que carga con el deber, el león, o sea, de hecho es un capítulo de una página, es cortísimo. Todo lo que estamos diciendo aquí son análisis posteriores, porque realmente el texto es chiquitito. El camello es quien carga el tú debes, el león es el yo quiero y el niño es el yo creo. ¿Por qué? Porque la crítica nietzscheana era a que pues nosotros normalmente tratamos de o ir en contra de los valores establecidos o seguir los valores establecidos, nunca crear valores o nunca trasvalorar valores o sobre todo crearlos, ¿no? Crear los valores. Esto no lo solemos hacer, solemos criticar lo que está establecido o seguir lo que está establecido, pero el niño no es un papel en blanco en el análisis nietzscheano, el niño pasó por ser camello y pasó por ser león para convertirse en alguien capaz de crear sus propios valores. No es una página en blanco en el sentido que, aparte, como lo decías antes, viene nombrado, ya viene deseado por otros, viene condicionado, viene preconfigurado, se podría decir. Pero me refería al papel en blanco en el sentido que todavía no ha, cuando es muy pequeño, estamos hablando antes de los 8 años, supónganse 3, 4 años, todavía no ha pasado por la normatividad, por el filtro de la norma. Eso va haciendo poco a poco, ¿no? Que le van a decir, ah, tú eres nena, y ser nena significa esto y esto, o ser nene, ser varón significa esto. Claro, eso es un proceso al que se va llegando, y ahí es cuando ya hay algo del ser que se recubre por ciertas vestiduras. Por eso yo las identificaciones las veo más como vestidos, como ropajes, que uno se pone para definirse, pero son ropajes. Que por algo uno usa esos ropajes y no otros. Y sobre todo por algo máscara, uno usa, y pero, volviendo al fútbol, porque nos fuimos a la identidad, pero esto no es fortuito no, que hayamos hecho estas, no. Es el tema. O sea, estas asociaciones libres no son fortuitas, es porque tiene todo que ver, porque yo estoy segura que todos los aquí presentes, así digan que no les importa el fútbol, juega el mundial y al menos se enteran del partido. Así uno diga que no le importa, o al menos se enteran, si sea del final, o al menos uno medio se emociona, o al menos uno pasa y ve y mira qué pasó, o mira después, o lo que sea, algo del orden del yo soy de allí aparece en un mundial, algo del orden de la identidad. Y ya que hablaste de deseo y de poder, me parece importante este texto, de hecho, de Michel Foucault, que se llama Estrategias de Poder, pero lo habla también en Vigilar y Castigar y La verdad de las formas jurídicas, habla que, y en La historia de la sexualidad, que lo trabajamos en un club de lectura, por aquí en interior del club de lectura, tenemos un club de lectura, dice que se supone en la historia, criticando de hecho Foucault el psicoanálisis, él dice que para el psicoanálisis, el que él está analizando, que sobre todo es freudiano, no se mete con el lacaniano, no se mete más con el freudiano, pero pues supuestamente las sociedades te reprimen el deseo, ¿no? Siempre te están reprimiendo, ¿no? Aparece una instancia llamada super yo que está diciendo todo el tiempo, esta es la norma, este es el deber, tú tienes que hacer esto y uno está ahí atravesado por eso y ta. Pero lo que dice Foucault es que no, las sociedades no reprimen el deseo, producen la forma en la que deseamos, no reprimen, producen la forma de desear. Cuando nosotros estamos en un mundial, a mí, por ejemplo, reitero, es que a mí no me importa el fútbol y me daba mucha risa yo estar sentada, el partido final lo vi en mi casa con amigos y fue bien, pero un partido anterior de España-Francia, yo estaba sentada en un restaurante lleno de españoles, todos con la camiseta, era como, y yo, pero es que a mí yo no quiero estar aquí, o sea, yo, ¿por qué estoy aquí sentada comiendo patatas bravas cuando podría estar en mi casa durmiendo? Y este partido es que no me importa. Y claro, producen que yo quiera desear que sí me importe, ¿no? Como que nos meten a todos en la dinámica como de estar allí. Ese nos meten, te nosotros en un lugar mismos. Muy pasivo. Pero no. ¿Quién te mete? Es que cuando yo digo nos, ahí vamos a un problema básico en filosofía, sociología, antropología, psicología, y es relación entre individuo y cultura. ¿Qué fue primero? ¿El individuo o la cultura? ¿El huevo o la gallina? Las dos. O sea, se retroalimentan y son bilaterales. Entonces, cuando yo digo nos, es, o sea, nos y nos. Es decir, el otro y nosotros. Porque, claro, si tuviera el suficiente, yo sé, fortaleza mental de decirle a amigos o mi pareja, mira, me chupo un huevo ese partido, me voy a mi casa a dormir, pero no. Voy porque otros me ponen en ese lugar y yo también me pongo en el lugar de me tragué el padre, de, no sé, tengo que ser padre, tengo que ser parte. El inconsciente se pone a veces. Tengo que ser parte. Con lo que decías de la represión es interesante, a ver si les parece también esto. En el mundial muchos hombres lloran, se abrazan, de repente sacan su emocionalidad reprimida durante 4 años, o sea,
Es como, bueno, hay Llegan, algo, pierde su equipo y llegan y le pegan a su esposa. bueno, ojalá que no, No, pero sí, digo, sí. hay algo de, sí, seguro muchos sí, no Es que tengo duda. está en estadísticas. Hay algo del mundial, como pasaba en los Juegos Olímpicos en su momento en la antigua Grecia, de permitir algo de esa represión que decías recién, que si bien Foucault la critica, hay algo de lo reprimido. O sea, a los hombres no, a los hombres ahora se está deconstruyendo el género. Yo creo que todavía nos quedan siglos para que eso pase realmente, pero bueno, se está empezando a hablar del tema al menos. Y bueno, es cierto que a los hombres se les reprime mucho a la hora de poder expresar a nivel de la crianza, digo, ¿no? El otro día me pasó en mi trabajo, yo trabajo con niños y escuché una madre diciéndole a un niño de 2 años en un despacho cercano al mío, eres macho, no llores, sos un macho, no llores. Se lo repitió tantas veces que yo estaba a punto de ir y decirle, señora, por Dios, váyase, no sé. O sea, me pareció muy heavy, pero eso pasa todavía. Ponga a su O hijo en sea, adopción. estamos en el siglo XXI. Sí, sí, le haría un favor. O sea, eso pasa todavía. A veces creo que a algunos nos llega como algo muy lejano, pero eso pasa todavía. Entonces, creo que en estos momentos hay algo de, más que yo me represento como algo de expresar lo que realmente somos, hay algo de expresar lo reprimido que durante los días normales aparece como muy bloqueado, muy vedado por el orden normativo de ese momento. Y sobre todo en los hombres, o sea, es que aparte, bueno, es que es bastante significativo esta pasión, esa cosa de llorar, bueno, hay algo ahí, me parece, de poder experimentar justo en ese momento, sacar todo lo que tienen acumulado de lo reprimido durante todos los años anteriores. ¿No? Hay una Muy filósofa heavy. argentina contemporánea feminista muy buena que se llama Rita Segato, súper recomendada, que de hecho a eso le llama el pacto patriarcal. Creo que este concepto se ha escuchado varias veces, ¿no? Como los hombres siendo hombres, permitiéndose ser hombres en espacios de hombres, ¿no? Es de alguna forma el fútbol, pero también otros espacios. Hay bastantes, bueno, registros al respecto, ese pacto que tienen entre hombres para no sé, permitir violencias que no permitirían en otros escenarios, pero entre hombres de alguna manera se legitima. Y volviendo a la cuestión también entre identidad y esto, porque yo también quiero retomar el plano político, pero en el plano un poco más de identidad, también lo que pasa y suele pasar con el fútbol, y ya que mencionamos a Nietzsche, es que pues recordemos que matamos a Dios, ¿no? O sea, en el parágrafo 125 de la Galla Ciencia, Nietzsche, en el discurso del loco, llega un loco gritando, busco a Dios, y le preguntan en la plaza, ¿y quién? ¿Dónde se te perdió? ¿Se te soltó de la mano? ¿Dónde está? Y como, no, tú y yo lo matamos. Y tiene unas analogías que siempre nombro porque son preciosas, porque la analogía que, tiene muchas analogías para decir que implica la muerte de Dios, ¿no? Porque matar a Dios no es matar a Dios judío cristiano, es matar a toda idea de norma, padre, algo establecido, un orden preestablecido que nos oriente y nos guíe. Realmente eso es matar a Dios, más que el Dios judío cristiano, es la norma y lo que implica. Pero tiene una analogía que me encanta porque dice, ¿quién nos dio la esponja para borrar el horizonte? ¿Quién nos dio la posibilidad de tomarnos, de tragarnos todo el mar? O sea, ¿quién nos dio la esponja para borrar el horizonte? Cuando matamos a Dios, cuando matamos esta representatividad de un gran otro que viene de alguna forma a poner las normas para darle orden a la sociedad, pues lo que hacemos es el horizonte es lo que te marca límite, pero al mismo tiempo lo que te marca norte. Si borramos el horizonte, cualquier horizonte puede crearse. Y entonces, pues todo se vuelve pasional, ¿no? Se vuelve el fútbol, se hace una pasión, vive la pasión. Aparte, que hablamos de la pasión del fútbol como una pasión válida, pero la pasión de las mujeres como inválida, pero bueno, eso es otra cuestión. Se valida que un hombre sea macho y se toquen todos los jugadores y se manoseen y se besen y se den palmadas en el culo, pero afuera no, son maricas. Entonces, bueno, es interesante cómo funciona en el fútbol. Y esa muerte de Dios, pues nos hace buscar dioses. Sartre también le llamaba a esto obrar de mala fe, buscar la identidad en un lugar externo. Y por esto se me hace tan curioso, yo lo digo porque lo viví por experiencia. Yo sé que al comienzo, cuando recién ganó España, hice una lectura muy sesgada y muy rudimentaria y muy rápida de Yamal levantó bandera palestina, Messi mano a Trump, pues esto muestra que en el mundo la gente está contenta porque, no sé, se hagan políticas antisionistas, que fue una conclusión más que absurda, fue rápida y completamente, bueno, no sé, peligrosa. Y peligrosa sobre todo porque es que Argentina en el fútbol no ve solamente, bueno, no solamente Argentina, España también, pero creo que me parece que Argentina un montón, tú tendrás más voz siendo Argentina, pero
el fútbol y el partido y el equipo no es el equipo, no son 22 personas, eres tú. O sea, si te tocan a Messi, te tocaron un órgano, ¿no? Te abrazaron, bueno, pero a mucha gente como que le acarician el estómago si le tocan a Messi, o si le tocan, Bueno, si te metes con el equipo, te metes con la nación. Porque ahí, sí, y con la nación y ya es una cuestión religiosa, o sea, creo que ya lo político le hemos dado unas vueltas, pero también aparece lo religioso, el Mesías, ¿no? O sea, que en este caso hasta gracias a Dios el lenguaje nos brinda ese maravilloso término, ¿no? Que es cierto, Nietzsche dijo, el hombre después de la muerte de Dios buscará nuevos altares, buscará nuevos dioses, ¿no? Y es cierto que ahora aparecen estos ídolos, también las celebridades, no solo en el ámbito del deporte, sino las celebridades, las estrellas que antes no existían, antes eran aristócratas, nobles y de ahí no se, bueno, y dioses, pero de ahí no se pasaba en el sentido de admirar a alguien. Hoy en día, bueno, tenemos las estrellas de cine, la farándula, ¿no? Si se quiere, y ciertos deportistas, y bueno, Messi aparece como una especie de mesías, de ídolo que representa algo del ideal de una nación. Eso también hay que tenerlo en cuenta, o sea, Messi representa un cierto ideal del yo de algunos argentinos. A mí me da igual Messi, o sea, yo lo veo en la calle y le digo, no sé, ni sé si lo saludo, o sea, es como que me parece que es un jugador prolífico, podría hablar cosas muy buenas de él, pero digo, no me quitaría un riñón, ¿no? Esto que has dicho, como que eso no, para nada. ¿Cuántos tatuajes hemos visto de Messi que demuestran lo contrario? Sí, no, muy heavy, muy heavy. Que también sería interesante analizar el personaje, ¿no? Analizar, no a Messi en general, Messi es un jugador de fútbol, ya está, un jugador de fútbol que ha hecho una carrera prolífica, etcétera, pero un jugador de fútbol. ¿Por qué se representa tanto ahí? ¿Por qué se proyecta tanto ahí? Bueno, eso también me parece interesante. Por Pero bueno, aparecen ídolos, aparecen rituales, creo que también aparecieron las cuestiones de los rituales, las cábalas, aparecieron cábalas, ¿no? O sea, esto de, bueno, en Argentina al menos era muy común hacer cábalas que se respetaron a rajatabla más que años anteriores. Amiga, explica qué es cábala, que no todo el mundo una cábala, bueno, que es algo que si lo has hecho se tiene que repetir de la misma manera, ¿no? Porque si no hay una superstición en juego de que, bueno, eso tiene el poder de cambiar o alterar los resultados. Es decir, si era el primer partido que vimos, ganamos y éramos 5, en el próximo tenemos que ser los mismos 5, estar vestidos de la misma manera. Siempre hubo la cosa de la cábala, más para la broma, pero este año la vi. Este año dividió amistades, es decir, separó amistades. Tengo gente muy cercana que está peleada con amigos de toda la vida porque, no lo invitaron a la final, pero porque no había ido al primero, entonces no respetaban la cábala y era como entre la amistad y la cábala, prefiero la cábala. Bueno, evidentemente hay algo de la cábala de pensamiento mágico, o sea, algo anterior incluso a la religión, en cuanto a un pensamiento mágico medio, bueno, sí, pensamiento mágico pre-religioso, ¿no? Y bueno, aparecen todas estas cuestiones, esa sensación de comunidad, los cánticos, las celebraciones, algo del orden de la religión. De la religión. Está morando. Pero hay una necesidad de religión. Nos lo demuestra, cierto, hasta el arte pop, ¿no? De hoy en día, no sé, la Rosalía con Lux. Ya eso está en la mesa, o la película Los Domingos, que lo representan muy bien. Esa necesidad, esa sed de religiosidad, que es una sed de amarrarse a algo, en el término etimológico de la palabra religión, religio, amarrarse. Esa necesidad de volver a que algo nos sostenga, algo simbólico nos sostenga. Pero bueno, caemos mucho en lo imaginario. Y porque precisamente el fútbol aparece dentro del campo de lo simbólico como el lugar en donde todo puede llegar a converger, ¿no? Como que donde personas de diferentes, no sé, condiciones sociales, posiciones y socioeconómicas, religiones, pueden llegar a converger y pueden ser solamente uno en un solo canto, ¿no? Como que se pone esta idea de unidad cuando primero es completamente falsa. O sea, el fútbol nos muestra precisamente, hay Pierre Bourdieu tiene un texto muy interesante que se llama La distinción, que dice que de alguna manera las cosas que a nosotros nos gustan y cómo nos relacionamos con ellos determina qué es lo válido y qué no es lo válido, qué es lo no válido. Él lo hace directamente, de hecho, analizando la música de Mozart. Al comienzo Mozart, cuando recién empezó la música clásica de Mozart, todo el mundo era como, jo, Mozart, ¿no? Era estatus. Pero cuando todo el mundo le empezó a gustar Mozart, bueno, estoy hablando de la época presidís, evidentemente, presidís, ¿no? Mírame lo antigua que soy. Bueno, en fin, la época antes. Cuando todo el mundo empezó a escuchar a Mozart, pues se volvió como, llamaremos un término más contemporáneo, mainstream, entonces la gente le dejó de gustar. Realmente el criterio del gusto se vuelve así, hasta lo vemos en los festivales, ¿no? Antes las Kardashian se iban así al Coachella súper producidas y como ahora todo el mundo se súper produce, ahora ellas van de blusita de tiras y un shortcito, precisamente porque quieren ir en contra de todo esto grande que se estableció por moda. Y lo mismo más o menos pasa con el fútbol. Nos hace creer que estamos haciendo parte, pero es muy curioso porque el hincha
que finalmente es el hincha acérrimo, que es el hincha de a pie, que es el hincha del pueblo, que es el hincha que se está viendo en la televisión rodeada de un montón de personas, una pantalla gigante rodeado de miles de personas, pues no es el mismo que puede acceder a la tribuna porque las entradas cuestan 7.000 euros, la más económica. O sea, de alguna manera el fútbol te hace creer que haces parte de algo que realmente no haces parte, porque tú estás metido entre miles de personas con una pantalla gigante mientras que ellos están en una tribuna viéndola pagando 7.000 euros. O sea, muestra una distinción social, muestra una condición económica y en ese orden de ideas también muestra una situación política. Sí, y a nivel de esto que dice, la identidad, el proceso identificatorio tiene esa paradoja también, que a la vez que une a algunos, separa de otros, es decir, partido, hay algo de ahí del partido, de la identificación, hace partido, es decir, parte a la sociedad también, en el sentido de yo me identifico con unos y por tanto no me identifico con los otros, es decir, yo necesito un otro contra el cual anteponerme para saber que yo soy yo. Y ahí entramos en otro tema que no hemos podido abordar hoy, porque ya tenemos que ir cerrando, pero que es interesante y es como la identificación necesita de un otro que no sea yo, si se quiere, ¿no? Y yo quería cerrar por el lado de la identidad también, porque creo que hay algo de la identidad que está hoy en disputa, en el sentido de no solo el género el que se ha puesto en disputa, sino que hoy por hoy, en el siglo XX en adelante, nos hemos podido preguntar quiénes somos. Nuestros abuelos, nuestros bisabuelos no podían decir, ay, ¿qué deseo yo en la vida? No, tenía que ir a trabajar el campo, tenía que ir a, yo qué sé, a cosechar, no quedaba más remedio, ¿no? O mi abuela tenía que ser madre porque a los 19 años no le quedó otra opción. O sea, no había esa cosa de preguntarse, ¿no? Por el deseo, ni tampoco por el quién soy yo. ¿Quién soy yo aparte de mis ismos, de mis identificaciones, etcétera, etcétera? Entonces, creo que esa pregunta por el ser complejiza mucho las cosas, es decir, también nos trae libertad, pero a la vez nos trae responsabilidad y a la vez nos trae angustia, retomando un poco a Kierkegaard. Y bueno, creo que hay algo de un mercado que es propio del discurso neoliberal que viene a ofrecer una solución a eso. A eso yo le he llamado la identidad como mercancía. Es decir, va a venir el capitalismo a vendernos identidades prostéticas, take away, hechas, preta por té, para decir yo soy esto, yo soy TDAC, yo soy TEA, yo soy no binaria, yo soy lo que sea. O sea, cualquier soy donde pueda, cualquier etiqueta en la que se pueda encasillar el ser, es de alguna manera una solución a través del consumo, es decir, tiene algo de consumista, para resolver una cuestión que es mucho más compleja y por tanto es una respuesta en el lugar donde debería haber más bien una pregunta. Y a mí me gustaría cerrar para abrir el debate, porque es que el fútbol nos dejaría un montón y se abren muchas aristas y de hecho se abrió una que de hecho no estaba en el título, que es la cuestión de la identidad, aunque bueno, religión, política, identidad van ahí bastante de la mano, sería hasta otro tema. Pero en la cuestión política, hay un filósofo camerunés que se llama Chilem Mbembe, que tiene un texto muy, muy importante que se llama Necropolítica, en el que habla sobre cuáles son los cuerpos que son válidos y cuáles son los cuerpos y las vidas que no son válidas o no son deseadas. Nosotros, por ejemplo, vemos que todo lo que tiene que ver con lo afro, con lo inmigrante, con lo diferente, es desechado, excepto en el fútbol, que tenemos a Francia, todos los jugadores son afro, tenemos en España a la mitad son inmigrantes, en Inglaterra la mitad son de sus colonias y bueno, que Argentina que tanto le criticaron racismo, pues bueno, al menos no tiene colonias fuera de sus fronteras, al menos pues. Entonces, de alguna forma, el fútbol nos pone de cara a que los cuerpos son válidos en tanto funcionan para un sistema. El inmigrante se va a aceptar en tanto me sirva para, porque, a ver, Yamal es hijo de una persona de Marruecos y una venezolana, si no estoy mal, ¿no? O sea, es hijo de inmigrantes. ¿De qué? De Guinea Ecuatorial, yo es que Ecuador, perdón, de Venezuela, de Guinea Ecuatorial, pero sí de Marruecos también, ¿no? El padre. Entonces, de alguna forma, pues él no es español de pura cepa, que los grandes partidos de ultraderecha quieren que saquen a los inmigrantes que no son, cuando a mí me da una rabia cuando veo eso, personas afro o personas de alguna manera disidentes de la raza dominante, no, son españoles moro, y les dicen, moro, o al moro. Al final viene el llamado moro, ¿no? Pero eres español, sí, soy español, pero de padres españoles. O sea, bueno, pero eso no importa cuando eres futbolista, ¿no? Ahí sí, ven y juega y trae tu talento. O sea,
Y eso nos pone de cara, reitero, a que el fútbol tiene un fuerte carácter político y no solamente por la forma en la que operan sus jugadores y por la forma en la que se monopoliza y se mercantiliza a los futbolistas y mercantiliza también la forma en que nosotros consumimos, cuánta plata se saca la FIFA y nosotros seguimos viendo eso y dándole dinero a esa gente, sino además porque muestra dinámicas geopolíticas muy grandes, porque vimos que el fútbol es político cuando Argentina sacó una bandera que decía las Malvinas son argentinas, cuando vimos a Yamal con la bandera de Palestina haciendo que en Gaza pintaran murales con su cara. Igual O sea, ahí eso me tiene un pregunto si peso realmente, muy grande. bueno, es que ahí entramos, lo dejo para el debate, porque no tengo una respuesta, me acaba de surgir la pregunta. Sí, el fútbol es político porque todo es político, lo personal es político incluso, pero realmente los jugadores tienen que tener esa función de llevar a los partidos, bueno, algo de justamente de una lucha política que se juega en otro campo, por decirlo así. Yo, eso lo dejamos para el debate. Mi Dejo... respuesta sería, yo creería que sí. Si tú tienes algo de grado de representatividad e influyes al otro, tienes una responsabilidad. Mira, perdón, pero si Taylor Swift en este momento, no sé, saca una foto abrazando a Netanyahu, no sé si las Swifties seguirían siendo Swifties, ¿no? Eso tiene un influjo. Es decir, si eres una figura pública, desafortunadamente uno de los pesos, has ganado mucho dinero, felicitaciones, pero uno de los pesos es que influyes a gente. Pero lo mismo pasa con los artistas, y tuvimos una charla acá de Rosalía, ¿no? Casi como que si un artista no toma partido por Palestina o por Israel o por quien sea, entonces o se lo cancela o se lo promueve más o menos. Pero chicos, entonces el arte ya ni siquiera es que tiene una connotación política, es que el arte tiene que ser político entonces, y el deporte también tiene que ser político porque si no lo cancelamos. Me parece que es caer en determinismos muy radicales, me parece Pero que el ahí hay fútbol discursos nunca no ha totalitarios sido completos. político, nació siendo político. De Lo he hecho, dicho, sí, el fútbol es político, pero de ahí a que a los jugadores se les exija que se politicen jugando el mundial o jugando un partido, me parece a mí que no tiene nada que ver, como al artista, ¿eh? Pero bueno, eso lo dejamos para el debate es un debate acérrimo, ya tuvimos uno de ese de separar la obra del artista y también terminamos así. Seguimos con el debate, gracias y muchas gracias. adelante. Pues bueno, antes de seguir con el debate, comentarles que aquí funcionamos por taquilla inversa. Significa que después cuando acabemos, nosotros antes estamos en otro sitio donde había un cover que era de 5 euros, tal, pero aquí es voluntario lo que diga tu corazón y lo que quepa en esta cajita. También recibimos Visum, BBB, mamá. Vale, eso es importante. Y por otro lado, ¿quién quiere romper el hielo? ¿Quién quiere empezar? ¿Quién quiere opinar? Espérate, pero paso, pero ya sabes que tenemos un micrófono aquí, estamos en una producción increíble, ¿no? Nada, me encantó la charla. Estaba desesperado para hablar porque realmente me afectó mucho este tema. Respondiendo o dándote mi opinión sobre lo que decías hace un momento, el tema de si la política, el fútbol, el artista. A ver, el fútbol no puede ser político o no político porque en realidad el fútbol es un deporte. Quien lo practica, al fin y al cabo, sí es político y se puede utilizar al fútbol como una herramienta política. Pero el reclamo, sacar la bandera de Malvinas me parece un acto de reclamo soberano, el más noble que puede haber, que es el de el tipo, el argentino promedio, que contra todo lo que le indican, rebelándose ante la autoridad, en este caso, que le dijeron por temas políticos, justamente, no saquen banderas, el tipo sacó contra todo esto una bandera que decía las Malvinas son argentinas, hecha sobre una sábana pintada con aerosol, no sé con qué estaba hecho. Me parece un acto reivindicativo de la soberanía argentina sobre Malvinas de los más importantes de los últimos años, por poner un ejemplo. Y lo hizo un jugador de fútbol, ¿vale? Y más cuando pasamos un proceso hoy en Argentina que, bueno, se está intentando desmalvinizar, si se quiere. Por esto que comentabas vos. Ahora, lo que me afectó realmente es que me siento súper indignado con toda la situación que se está dando, principalmente en nuestra herramienta de información que tenemos más a mano, que son las redes sociales. Pues lamentablemente nos informamos por TikTok, por Instagram, esto de coger un periódico o queda un poco de lado. Y comemos mierda en las redes sociales. Y la campaña que estoy viendo de demonización, de cosas que no conocen, de un colectivo de gente que no conocen,
me parece sumamente burdo. A los argentinos han tratado de arrogantes, prepotentes, chorros, violentos, racistas. A ver, como argentino yo reconozco que en Argentina hay racismo y más que racismo hay clasismo. No difiere en nada de lo que puede haber en Francia, en Inglaterra, en Brasil, en Uruguay. Pónganle el nombre que quieran. Lo que sí, y a mí justamente los que me conocen no me pueden acusar de nacionalista argentino. Pero si hay algo que tiene el argentino es que te abre las puertas de su casa. Entonces, hay una burda campaña porque, por el engagement, por los likes, porque es lo que vende en las redes sociales. Y es lo que provoca que a un pibe lo fajen en la calle porque, bueno, a alguno se le cruzó que era un racista o que por ser argentino necesitaba o tenía que ser golpeado. Y convengamos que el argentino no es un colectivo vulnerable. O sea, bueno, nosotros como inmigrantes no somos vulnerables aquí. Pero esto, mañana, puede pasar con los moros de mierda, con los putos de mierda, con, póngale que quieras, y de mierda. Y me parece sumamente peligroso que no paremos esto y no digamos, chicos, dejen de hablar pelotudeces, no levantemos la voz. Yo sinceramente lo que le comentaba hoy, yo me siento derrotado. Yo no estoy hablando ahora, pero en realidad me quería llamar al silencio, dejé de mirar cosas porque realmente me afectó que me derrotó este movimiento. Y mañana no me quiero sentir derrotado con otros movimientos que por ahí son más importantes, como que, por ejemplo, el día de mañana quieran echar a todos los inmigrantes, o a todos los negros, o golpeemos a todos los putos. ¿Me explico? Sí. Nada, eso. Pero alguien sabe, perdón, porque yo he escuchado algo muy por encima, pero no he mirado porque bueno, por mi salud también mental. ¿Alguien sabe de dónde viene y quiénes son? Yo trabajo con todos españoles o catalanes, porque yo acá no me siento tampoco en España, me siento en Cataluña, y nadie me ha dicho nada. Yo en lo personal no me ha pasado, pero bueno, me manejó en mi entorno. Pero digo, ¿quién promueve este discurso? Me parece interesante pensarlo, si lo sabes o alguien lo sabe, que lo diga. ¿De dónde viene ese discurso? Porque de entrada decir los argentinos, perdón, más de 40 millones de personas, o incluso si nos asocian con un presidente de ultraderecha, bueno, cada vez más países tienen presidentes de ultraderecha, somos 40 millones, o sea, hola, incluso los jugadores no todos tienen que haber votado a Milei, como que ahí hay algo de esa generalización, que por eso digo de discursos que se cierran sobre sí mismos, totalitarios, discursos totalitarios, me da igual de dónde vengan, si de la izquierda o de la derecha, que me parece preocupante y ahí veo el peligro porque eso desata violencia. Pero me interesaría saber quién promueve esos discursos y es que de dónde vienen. No hay un quién específico. Yo creo que también eso es lo que pasa con las redes sociales, que se vuelve tan complejo. O sea, si hasta el sol de hoy escuchamos Palestina libre, sí, pero libre de Hamás. O sea, hubo una campaña antipalestina poniendo a Hamás así como para que Israel hiciera lo que sigue haciendo. Pues no me parecería extraño que lo mismo se quiera de Argentina, pues porque si son los malos, pues entonces se pueden invadir. Y a ver, dicho sea de paso, que se sepa que después de los acuerdos de Isaac que hizo Milei con Netanyahu, está pensando en cederle tierras de la Patagonia a Israel. O sea, es real, o sea, es real la invasión. Entonces, a ver. ¿Los argentinos están de acuerdo con eso? No, para nada. Es que por eso es que yo hago la fe de ratas, porque reitero, yo tengo una cuenta de divulgación filosófica que se llama Diario de una Sofía, tal, y mi primera respuesta ante el partido fue, ganó, y puse la de la imagen estúpida que la primera reacción, ¿no? La de Yamal con Palestina y Messi dándole un besito a la pared. Y luego me di cuenta del influjo que eso tenía, porque es que yo no estoy hablando de un partido como de jugadores de un equipo, de una selección. Ahí parece que me estuviera remitiendo al país, y no, estaba diciendo, mira, lo que está ganando mundialmente es que la gente se siente completamente en desacuerdo con políticas colonialistas, porque hasta Donald Trump, yo creo que sí, mira, no te imaginas todos los videos si los demás países que participaban en las semifinales no tenían políticas. No, también, por supuesto que sí, o sea, es que nosotros éramos el único país latinoamericano ahí. No, pero es que no sé si estás entendiendo lo que estoy diciendo. O sea, es el valor simbólico que llega a tener simplemente que gana un país con un
personaje que estaba representando algo medio pro-Palestina y un equipo de fútbol que hasta el momento no se parecía que lo hubiese hecho, solamente eso, en tanto equipo político era lo único, pero luego, con una lectura un poco más profunda, pues por supuesto que me di cuenta que las afectaciones de ese tipo de afirmaciones tan deliberadas, pues eran mucho más grandes. A Rosalía le han cancelado ahora, o le están cancelando un concierto en Argentina por haber dicho una, perdón, tontería como esa. O sea, Sí, es que y y tanto. está bien que se la cancelen, porque realmente es verdad, estas personas tienen un gran poder Los político artistas sí y tienen no un poder puedes ser un político. tonto tan libremente. O sea, no sé, está bien, todos tenemos el derecho de ser tontos, pero trabajate un poquito más la opinión, me parece. O en su defecto también reconocer, no sé, que un argentino no es su equipo. O sea, no sé si suena muy loco, pero Argentina no es el equipo de Argentina. ¿Estamos de acuerdo? No entiendo qué estás diciendo. O sea, cada argentino es su selección. Y cada colombiano es su selección y No, cada español es su no, selección. no, Es que no. esa es la cosa, es que no tiene sentido. No, sé si yo alguien de más hecho quiere hablar. perdió Colombia y yo me alegré porque todos esos jugadores estuvieron de acuerdo con un tipajo de ultraderecha espantoso que subió al poder. Perdió Colombia, yo vamos, perdió Colombia, eran todos unos fachos ahí montados. Bueno, yo me sentí muy contenta que perdiera Colombia, la verdad. ¿Qué quieren que les diga? Sí, él estaba con un amigo allí, yo, perdió Colombia. ¿Alguien más quiere? Ah, habían hablado antes aquí, perdón. Gracias por lo compartido. Intento acordarme porque a lo largo de la charla perdí un poco lo que quería decir. Volviendo al principio, ¿qué es? Bueno, gracias por lo que habéis compartido porque me ha dado unas ideas que son al mismo tiempo preguntas y ha inspirado unas ideas. Son que es religión, sí, es política, sí, el fútbol y el mundial específico aún más. ¿Por qué? Porque a nivel simbólico me pregunto hasta dónde representa nuestra necesidad primitiva de sobrevivencia y de lucha, vida y muerte. Adentro o afuera. Un campeonato dura 9 meses, la gente no lo aguanta. Un mundial es directo. Es un partido adentro o afuera. Entonces, ahí tiene la capacidad de enganchar mucha más gente. ¿Por qué? Porque nos identificamos a nivel simbólico en nuestras capacidades primitivas de poder sobrevivir al otro, al entorno, en esta batalla. Esto va más allá del fútbol, en cualquier deporte o en cualquier actividad de espectáculo, desde los romanos, los gladiadores, ahí aún más evidente, no es que eran todos sádicos, es como nos identificamos casi o nos acordamos a través de este ritual, volvemos a remover esta necesidad primitiva. ¿Por qué si no nos emocionamos tanto en este desafío? Y entonces, en el fondo, es un elogio a la vida, o intentar hacer un elogio a la vida a través de un ritual. Encima poniendo en campo lo que nosotros conocemos como recursos de cada nación. Los argentinos juegan ahí, los italianos juegan allá, los españoles han hecho de esta forma, todo instrumentos que nosotros como pueblo utilizamos para identificarnos y tirar para adelante en la rueda de la sobrevivencia, ¿no? A nosotros lo hemos hecho mejor porque tenemos esta técnica. Entonces yo creo que, para concluir, creo que mucho de la razón, aparte el potencial mediático que tiene, muchas de las razones por las cuales todo el mundo encuentra algo ahí, es por eso, porque es un inmenso ritual que desde cuando hay la competición, que fuera 1 a 1, 1000 a 1000, el hombre se acuerda de cuál es su labor existencial, conscientemente e inconscientemente. Pero al día después todos nos sentimos un poco más fuertes y un poco más capaces a través de este reflejo. Entonces, para mí es más que todo un ritual que elogia estos procesos de vida y de sobrevivencia. Más allá que luego todo lo que hay. Bonito, me ha gustado. Sobre todo, es verdad que el deporte en sí, ya sacando la cosa política y la cosa
religiosa que también, ¿no? Con los rituales, pero a mí el deporte me parece una metáfora de la vida. O sea, en el deporte es verdad, ¿no? Como que se juega esta cuestión de luchar, del sacrificio, de la unión, del equipo, de hay que unirnos para lograr un objetivo. Muchas cosas bueno, que nos sirven para el día a día. O sea, me parece que hacer deporte es súper importante por eso. Pero sí, me parece muy buena la metáfora también de que ahí se pone en juego simbólicamente algo del orden de lo animal del ser humano, ¿no? De lo sepultado de lo animal. Y algo también dentro del orden de lo simbólico que acabas de nombrar. Es que tenemos unos micros muy malos, entonces le insisto a Flor que no lo mueva tanto, que luego el sonido queda muy mal. Que hay algo del orden de lo simbólico precisamente por los símbolos, ¿no? Por los signos que se establecen, por la camiseta, el balón, la forma en la que opera cada uno de los jugadores, hasta los cortes de pelo. Mira que en Colombia pasó algo chistoso, curioso, interesante, y es que el presidente que quedó electo utilizó toda su campaña la camiseta del equipo de la selección Colombia. Tanto así que toda persona que se veía con la camiseta del equipo de la selección Colombia, uno pensaba que iba a votar por esa persona. Entonces, las personas que no votamos por él, dejamos de usar la camiseta, dejamos de hacer parte de algo que se supone que nos identificaba como nación, o algo que al menos nos hacía sentir cercanos, precisamente por eso. El símbolo tiene mucho peso. Entonces, sí hay un carácter simbólico ahí. Claro, siendo la política un resumen de los instrumentos de sobrevivencia, que es la sociedad que nosotros queremos plantear para poder seguir sobreviviendo como grupo, como tribu, como especie humana, ahí otra vez hay otro canal que entra, pero es político también justamente por eso, porque podemos decir, sí, toca otra vez el sentido de sobrevivencia que nosotros damos a lo que hacemos a través del deporte o la política. Perdón. Sí, por aquí, Alex, aquí. Bueno, apasionante tema que creo que nos afecta a todos en la medida en que nos sentimos mínimamente identificados, ¿no? Es difícil que algo que sea tan global y tan masivo, pues no nos sintamos identificados mínimamente y no nos afecte. A mí me gustaría empezar por la reflexión que has hecho tú, Paula, sobre el hecho de que de si el fútbol nació como algo político o no. Es muy interesante esa reflexión y yo diría que sí, pero no lo diría casi literalmente, sino metafóricamente, puesto que al fin y al cabo el fútbol sí que es político en cuanto que lo político es lo que es del pueblo. Y afortunadamente el fútbol, más allá de todo lo que se le denosta por lo que sabemos y por lo que estamos comentando aquí, creo que es un deporte que pone de relieve bueno, el gran esfuerzo y el gran mérito que tiene de todos los jugadores. Creo que es un deporte que tiene todo el reconocimiento de todo el mundo precisamente por la dificultad de estar tantos minutos corriendo y estar en continuo esfuerzo y movimiento y bueno, con toda la presión que tiene. Entonces, creo que tiene ese reconocimiento. Pero por otro lado, claro, es algo que afortunadamente es un deporte que es al abasto de todo el mundo, por lo tanto está al abasto del pueblo. Y puesto que es un deporte popular, por lo tanto político, lo que sucede con lo político es que al ser del pueblo y al ser tan global es que se convierte en algo geopolítico, es decir, lo que es del pueblo a nivel geográfico. Y aquí es aquí para mí la reflexión principal que saco es que si pensamos en lo que es la tierra sin límites y sin fronteras, cuando la gente cultivaba la tierra y la araba, ya existía muy antiguamente el hecho de, cuando tú hacías un surco, hacer una mordida más allá de lo que se consideraba que era tu terreno. Hacías una mordida hacia el terreno del prójimo, del vecino. ¿Y qué sucedía ahí? Pues que el vecino se percataba y al cabo del tiempo construía un pequeño muro, que luego ese muro se derribaba por la noche y que por lo tanto el muro cada vez se fue haciendo más alto y que por lo tanto puso de relieve una vez más lo que es el ser humano, que el ser humano lo que entiende es de ponerse muros a sí mismos, unos muros geográficos que no lo requieren. Entonces nos delimitamos y nos limitamos. Y ahí es lo que sucede con el fútbol. Creo que el fútbol, además de ser un gran deporte, pone de relieve
lo que también es que es un gran fenómeno sociológico que podría ser equiparado a lo que es el programa de Gran Hermano, que no a la novela. Al show, del reality show del Gran Hermano, digo reality porque pone de relieve la gran realidad de lo que es el fútbol, que es esa realidad en la que las personas se quieren sentir identificados o a una parte del muro o a la otra parte del muro. Y que por lo tanto, si están separados por algo, van a ser contrincantes, van a ser ribereños, porque hay una rivalidad. Al fin y al cabo, un río, la ribera del río, etimológicamente significa que hay una rivalidad. Y de ahí surge la rivalidad. Yo creo que el fútbol sirve muy, muy bien para identificar lo que el ser humano, la condición es. Y esto no es ni un prejuicio ni un juicio. Creo que pone de relieve perfectamente pues, lo que somos. Las personas nos gusta enfrentarnos, nos gusta resalzar lo que somos, nos gusta sentirnos identificados, sentirnos amparados, nos gusta que cuando seamos un conjunto parezcamos más fuerte de lo que verdaderamente somos como individuo, que somos muy vulnerables. Es decir, tú pones a dos personas de dos equipos y se van a encontrar las dos personas en lo que tienen en común. Mientras que si pones a un grupo de personas, ya no son personas, son gente que lo que van a querer encontrar es lo que tienen en descomún. Entonces, ya para acabar concluyendo, como reflexión, pero reincido, no es ni un prejuicio ni un juicio, es más bien una reflexión que me la hago hacia mí mismo, porque es un tema sensible, porque toca las emociones. Creo que lo que sucede con el fútbol es que tiene un poco como de lo que tiene el sexo al fin y al cabo, ¿no? Que es el sexo y el querer joderse, perdón por la expresión, porque al fin y al cabo de lo que consiste el fútbol es marcar un tanto a alguien que intenta protegerse y que no quiere, y que tú lo que quieres es vulnerar el punto de meta de la otra persona. Es decir, es casi como un orgasmo cuando marcas un gol, pero que solo disfruta una parte, el otro no disfruta, y tiene un grupo de voyeurs que disfrutan al mismo tiempo. Entonces creo que de alguna manera es eso lo que es el fútbol, y pone de relieve eso, ¿no? De que bueno, pues identifica lo que somos como seres humanos, ¿no? Y creo que, para finalizar, creo que es muy interesante pensar que así como nos identificamos con un equipo de fútbol, estaría muy bonito, en lugar de decir de qué equipo no nos queremos identificar nunca, creo que es muy bonito decir, bueno, y aparte del nuestro, ¿de qué otro equipo podríamos identificarnos? ¿A cuál nos podríamos sumar, ¿no? O sea, añadir simpatías en lugar de añadir antipatías, que es lo que sucede, ¿no? Y esto sería como mi reflexión final. Muchas gracias, Alex. Creo que nos acaban de decir, porque yo sé que hay otras dos personas que quieren hablar, pero nos acaban de decir que después hay otro evento y que nos toca ir cortando. Así que yo creo que tras bambalinas podemos seguir debatiendo y pues muchas gracias por venir. Gracias. Bueno, gracias. ¿Quieres quedar con la palabra?